Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy nos volvemos a dirigir a ustedes por este medio, acatando las disposiciones que tenemos conforme a nuestras autoridades y de llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos ustedes. Vamos a comenzar primeramente orando, pidiéndole a nuestro Padre y que sea por medio del Espíritu Santo quien dirija cada una de mis palabras y conforme a su palabra y su verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te damos la gloria y la honra y te pedimos, Señor, que esta noche me uses, Señor, para que conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, yo dirija un mensaje a todos mis hermanos que me están escuchando en este momento a través de este medio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy quiero comenzar con una cita que está ahí en Proverbios 14, versículo 12. Es un proverbio del rey Salomón. Dice ahí: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es el tema que voy a comentar. A veces las cosas parece que las hacemos de la manera correcta, pero al final de cuentas las estamos haciendo en nuestros propios argumentos, en nuestros propios razonamientos. Mire, les voy a contar una historia que viene ahí en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Resulta que los hijos de Israel estaban en guerra con el pueblo de los filisteos. Y dice ahí: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Vamos a ubicarnos en el contexto de esta historia. Estaban en batalla los filisteos y el pueblo de Israel. Y como iban perdiendo en las batallas el pueblo de Israel, optaron por traer el arca del pacto, que representaba para ellos la presencia de Dios, la presencia de Jehová, pero la trajeron más que nada como si fuera un amuleto, un talismán que les iba a dar suerte, que les iba a proteger, y la trajeron hasta el campo de batalla. Quienes estaban ahí también en el campo de batalla eran los hijos del sacerdote Elí. Estos hijos que habían sido, la misma Biblia nos narra que eran rebeldes, que hacían cosas inmundas con las ofrendas que eran llevadas al templo.
Eran personas que no estaban caminando conforme al orden sacerdotal al cual estaban trabajando. Y resultó que el arca, los hijos del sacerdote Elí, y todo terminó en un desastre. El arca fue tomada, capturada por los filisteos, y los hijos de Elí murieron en la batalla, saliendo vencedores los filisteos. El arca fue llevada al territorio filisteo y Dios trató con ellos y finalmente la regresaron. Más adelante lo dice en algunos capítulos la Biblia. El arca había estado desde antes, dice ahí en el libro de Josué, en Silo. Pero resulta que ahora, pues el arca había sido sacada de ese lugar y ahora iba a estar en otro lugar. Pasó el tiempo y David comenzó a reinar en Israel. Mas sin embargo, él deseó, una vez que fundó y venció la ciudad de David, que ahora es Jerusalén, intentó, y aquí quiero aclarar, intentó llevar el arca a Jerusalén. Mire lo que dice ahí en segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que era donde había estado todo este tiempo, desde que había sido tomada por los filisteos y de vuelta por los mismos filisteos hacia el pueblo de Israel. Ahora estaba en casa de Abinadab, que estaba en el collado, dice, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esta tentativa, este intento de David de trasladar el arca donde había estado en casa de Abinadab hacia Jerusalén terminó también en un desastre. Ahora Jerusalén era la capital del reino de Israel, donde reinaba el rey David, y terminó en un desastre. Mire, a veces no entendemos lo que sucede y por qué las cosas suceden, porque nosotros no oímos la voz de Dios, porque no leemos la palabra de Dios. Si leemos el contexto de lo que David hizo, pues lo hizo con júbilo, lo hizo con alegría, lo hizo él pensando que estaba haciendo bien en llevar el arca hasta Jerusalén. Y en ese intento que él hizo, al trasladarla sobre una carreta que había puesto ahí, dice, y iban aparte
con todos los instrumentos y saltando y de alegría, la carreta tropezó y parecía que el arca iba a caer. Y lo que cualquier persona hubiera hecho, hizo Usa, quiso detener para que no cayera el arca. Pero Jehová lo hirió y murió, Usa. A veces no comprendemos el porqué de las cosas. Y todo esto que está escrito es para que nosotros entendamos que debemos hacer no solo las cosas correctas, sino de la forma correcta. Dios había establecido cómo hacer el arca del pacto. ¿Quiénes podían tocarla? ¿Quiénes podían transportarla? ¿De qué forma se tenía que transportar? Mire, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 25. Éxodo 25. Y dice ahí, en el versículo 10, Éxodo 25, versículo 10, de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Moisés de cómo hacer el arca del testimonio, que era donde estaba guardado los mandamientos de Dios. Dice ahí en el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. El arca, independientemente de las dimensiones que tenía, que había establecido ahí, Dios le había dado unas instrucciones para hacerla a Moisés, tenía que tener también unos aros donde introducir unas varas, y esas tenían que estar siempre en el arca. Encima del arca estaba el propiciatorio y los querubines, que era el lugar donde se ofrendaba el sacrificio. Pero mire, dice más adelante en Éxodo 40, porque había instrucciones muy precisas en todo esto. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Dice en Éxodo 40, cuando ya se hace de acuerdo a las instrucciones, se elabora el arca, dice ahí en el versículo 19, Éxodo 40, versículo 19, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés, y tomó el testimonio, que era los mandamientos, y los puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. O sea, lo hizo tal y como las instrucciones que había recibido de Dios. Dice después, ahí en el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, Moisés al pie de la letra cumplió cada una de las instrucciones para la elaboración del arca del pacto. Y una vez que el arca del pacto estuvo construida, entonces vino, dice ahí, una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Quiero decirles con esto que donde hay obediencia está la presencia de Dios. Bendición. Vamos un poquito más adelante en el libro de Números, porque no solamente son esas las instrucciones. Me va a decir, bueno, la construyeron como Dios dijo, ¿verdad? Pero vamos al capítulo 1 de Números, y dice ahí en el capítulo 1, versículo 47, dice ahí, pero los levitas
dice, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. A la tribu de Leví no le fue concedida una parte de heredad en el territorio de donde iban a la tierra prometida. A ellos, su territorio o su heredad, se puede decir, era el Señor. Pero les asignó tareas específicas. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, ¿verdad? Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercara morirá. ¿Qué quiere decir esto? Que eran los levitas, de acuerdo a las instrucciones que Dios había dado a Moisés, los únicos que podían acercarse al tabernáculo, al arca del pacto, y trasladarla. Pero aún dentro de los levitas había específicamente quienes eran los autorizados por la ley. Dice ahí en el mismo libro de Números, en el capítulo 3, versículo 29, dice, las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que suministran y el velo con todo su servicio. Quiere decir que dentro de la tribu de Leví era la familia de los hijos de Coat, los que estaban a cargo del arca prácticamente. Pero mire, dice también ahí en el capítulo 4, versículos 1 y 4, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Quiere decir que no solamente tenían que ser de la familia de Coat, sino tenían que tener cierta edad para poder servir en el tabernáculo. Y dice más adelante, en el versículo 15, ahí, después de esto dice, del versículo 4 en adelante, que ellos eran el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Primero entraban Aarón y sus hijos, o sea, los sacerdotes, los que estaban a cargo del sacerdocio como tal. Ellos eran los únicos autorizados para envolver el arca del testimonio, las cosas relativas a las que se encontraban en el lugar santísimo. Y una vez que ellos habían envuelto todo, dice, y cuando acaben, dice en el versículo 15, Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Quiere decir que los hijos de Coat eran los únicos autorizados para transportarlas, pero eran solamente los sacerdotes los únicos que podían tocar y bajo las condiciones que la misma ley les había permitido. Y cuando David decidió trasladar el arca de casa de Abinadab a Jerusalén, no lo hizo conforme a las instrucciones, sino que lo hizo con muy buenas intenciones, y con mucho júbilo, tal vez con mucho respeto, pero no lo hizo como Dios lo había ordenado. Y todavía, ante la circunstancia de que la carreta había tropezado y que el arca estaba tambaleando y que posiblemente se iba a caer, todavía Usa tuvo el atrevimiento de querer detenerla
con la mano. Nos parece, a veces decimos, no, pero qué injusticia de parte de Dios, si Él tenía buenas intenciones, que no vio lo que Él quería hacer, quería que no cayera. Mire, la verdad es que muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Queremos hacer las cosas porque me parece bien. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Y no porque tengamos buenas intenciones se justifique el hacer las cosas de la manera incorrecta. El tiempo que había estado en casa de Abinadab, el arca, había sido suficiente para que los hijos de Abinadab tuvieran esa familiaridad con el arca, ese exceso de confianza. Y les pareció muy fácil en ese momento a Usa decir, pues yo tengo más derecho, o yo tengo ya mucho tiempo de tener contacto y de estar cerca del arca, y por eso puedo atreverme a tocarla, detenerla. Pero las cosas no son así. Dios había dado instrucciones específicas, ¿verdad? Que eran nada más quiénes podían transportarla, de qué manera tenían que transportarla. Y David, al ver esto, pues se entristeció. Primero se enojó y después dice se entristeció y decidió en ese momento no llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y el arca la llevaron a casa de Obed-Edom, dice ahí en el versículo 10 de 2 de Samuel 6, versículo 10. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, porque estaba en la presencia de Dios. Pero yo me supongo que en el tiempo que estuvo en esa casa, la gente, o los que habitaban, o los moradores de esa casa, con todo el respeto que merecía, trataron la presencia de Dios en ese lugar. Dice después, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén. Cuando nosotros leemos este pasaje muy conocido de 2 de Samuel, que viene con todo júbilo el rey David y viene danzando y ofreció holocausto, tenemos que buscar, bueno, y entonces David hizo las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a las instrucciones. Sí, si nosotros nos vamos, ¿verdad?, ahí a Primera de Crónicas, capítulo 11, la Primera de Crónicas, capítulo 15, dice ahí en el versículo del 1 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 15. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. O sea, primero estableció un lugar, dice, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, y viene una relación de los que estaban presentes, pero entonces David acató las instrucciones de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Dios había dado instrucciones a Moisés. Se sujetó en obediencia para agradar a Dios. Y mire que de verdad uno se va a encontrar con todo tipo de adversidades y críticas y juicios cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y de obediencia y nos gozamos por eso. Siempre vamos a encontrar críticas hasta de personas que están cerca de nosotros. Dice que cuando llegó el rey
danzando con júbilo, y al trasladar el arca, dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29, pero cuando el arca de pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. En el libro de Samuel, en segunda de Samuel, en los versículos relativos, ahí en los versículos que estábamos leyendo, dice que a causa de esto, Mical, que era esposa de David, ya no volvió a tener hijos, no tuvo hijos. Pero ella se burló, lo menospreció, le hizo, le quiso decir, juzgarlo, criticarlo, decir, ¿cómo es posible que siendo tú el rey me hayas avergonzado danzando como de la manera que danzabas? Y David dijo, pues yo le danzo a Dios, ¿no? Vamos a ir a leer este pasaje, dice ahí en segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a ir a estos versículos cuando dice, versículo 20, dice, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Cuando hacemos las cosas bien y de la manera correcta, no va a faltar quien nos critique, no va a faltar quien nos juzgue. Pero la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas, por la obediencia, por estar escuchando la voz de Dios. Las personas pueden criticar, pueden juzgarnos, pueden señalarnos, pero seamos íntegros delante de Dios, agradando a Dios primeramente. Mire que dice más adelante, ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, y esto es muy importante, que Dios establece un pacto con David, lo que conocemos como el pacto davídico. Y dice allí, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Todo este capítulo habla del pacto davídico, de establecer eternamente del linaje de David, alguien al frente del reino de Israel. Y este pacto davídico es muy importante para nosotros como creyentes, porque habla precisamente de la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Más importante es para Israel, porque es la promesa de restablecer el reino aquí en la tierra, el reino milenial. La obediencia de David no quiere decir que David fue perfecto, no, la misma Biblia señala muchos pecados de David, porque en la naturaleza humana todos somos pecadores, pero definitivamente David era un hombre conforme al corazón de Dios, buscaba agradar a Dios. La debilidad humana es presente en toda nuestra vida y siempre vamos a tener esas luchas, pero el estar atento a agradar a Dios, Dios en su misericordia siempre va a escuchar a un corazón contrito y humillado y que reconoce su pecado. No solo se trata de hacer las cosas bien, sino de la manera correcta. Hay reglas en todo orden y jerarquía. Jesús sanó, dice, allí vamos a un pasaje, al siervo de un centurión, ahí en Lucas 7. Y quiero mostrarle la importancia de la obediencia, porque la obediencia es un reflejo de nuestra fe.
Dice en Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice ahí: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Una muestra de lo que significa la obediencia como consecuencia de la fe. Dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero fíjese cómo lo narra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Sabemos lo que hizo Abraham. Sabemos que fue llamado para irse a una tierra desconocida y no preguntó a dónde iba a ir, sino que siguió el llamado de Dios. Cuando le fue concedido tener un hijo, a Isaac, Dios le pidió en sacrificio a Isaac. Y Abraham no dudó en entregárselo. Dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice ahí: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, en esta relación que muchos llaman el Salón de la Fama de la Fe, del capítulo 11 del libro de Hebreos, Abraham es considerado inclusive como padre de la fe, por la obediencia que demostró. La evidencia de la fe en nosotros está en nuestra obediencia. Estar atentos a la palabra de Dios y la obediencia representa muchas veces el sujetarnos y obedecer, ya sea en casa, a nuestros padres, como ciudadanos a nuestras autoridades y gobernantes, como cristianos a nuestros pastores y autoridades, líderes, porque toda autoridad es dada por Dios. En estos momentos que estamos viviendo, la obediencia es una evidencia de que vivimos y andamos por fe. Recordemos siempre cuando Lutero dijo: el justo andará o vivirá por la fe. ¿De dónde lo sacó? Mire, de la palabra de Dios. Para nosotros, hacer la voluntad de Dios es cumplir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en la Biblia. Lea usted la Biblia. Conozca usted la voluntad de Dios. Yo lo invito a que viva una vida de obediencia. No viva una vida de resistencia civil, no viva una vida de rebelión, viva una vida de obediencia.
Y quiero decirle con esto que cuando nosotros murmuramos, criticamos, juzgamos a nuestras autoridades, estamos murmurando, criticando y juzgando a Dios. ¿Y podrá el barro juzgar al alfarero? Que Dios le bendiga. Vamos a terminar en oración. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y te doy gracias, Señor, por permitirme ser instrumento tuyo, Señor. Que todos aquellos que han escuchado este mensaje sean tocados en el poder de tu Espíritu Santo y sean mansos para recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes.